buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Ivette Quintana, bienvenidos a Brit Coaching. Hoy tenemos horario más nocturno, vamos a probar también con este horario, a ver qué tal también nos funciona. Mucha gente ya ahorita, pues sobre todo atendiendo que muchos de nuestros compañeros, muchos de nuestros seguidores también del SAT, de otras dependencias, pues ya entraron a trabajar. Y bueno, pues ya también sus jornadas laborales se están de alguna manera regularizando. Entonces, bueno, pues para que también les dé tiempo y puedan estar con nosotros en estas jornadas. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos a su canal, a Brit Coaching, a ver todo este tema, todo este conocimiento de comercio exterior y aduanas. Y hacerles la invitación para que se registren. Está el link para todos nuestros invitados en Zoom, ya está el link en pantalla para que podamos registrarnos o en todo caso registrar su nombre para su asistencia. Quienes no lo han hecho, bueno, pues está ahí el link. También se los vamos a compartir en un momento para nuestros amigos que están en Facebook para que también lo hagan. Y sobre todo, bueno, pues esta segunda temporada que más o menos va a terminar a principios de junio para que puedan obtener su reconocimiento de participación de toda esta jornada aduanera. El martes pasado iniciamos con este tema que es el PAMA, el cual ya está en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que lo chequen. Está en YouTube en Brit Coaching para que puedan ver esta primera parte. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta segunda parte. Vamos a analizar el artículo 150, parte del artículo 153, sobre todo que nos habla de esta acta de inicio del procedimiento, y voy a mostrarles un caso práctico, bueno, que en su momento también lo llevamos a cabo en estas instancias. Tenemos aquí estas constancias para que ustedes puedan ver realmente los elementos o cómo se elabora un acta de embargo, un acta de inicio, y también tenemos un documento de ofrecimiento de pruebas. La parte de la resolución y el artículo 153A, que les comento que es esta parte de la sustitución del embargo, la veremos el próximo martes, ¿de acuerdo? Y después de este martes estaremos entrando también al tema de la clasificación arancelaria, entre otros temas que nos han pedido también mucho, para que ustedes puedan ir aprendiendo un poco más de estos temas. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos nuestros amigos, y vamos a dar inicio. Voy a compartirles la información que tenemos preparada para el día de hoy, que es segunda parte, ¿sí? Del pago. Permítanme, vamos a abrirla. Ok. Cualquier pregunta, duda, comentario, aportación que quieran hacernos, están los chats abiertos con muchísimo gusto para que puedan ustedes participar. Recuerden ahí el registro, por favor. Son 3 preguntitas muy sencillas para tener sobre todo sus datos, su nombre completo para que aparezca bien en la constancia, y el correo donde se las enviaremos, y ahí simplemente contestar qué temas les gustaría que abordáramos. Bueno, el procedimiento administrativo en materia aduanera, bueno, sabemos que es un procedimiento de corte aduanero, es nuestro principal procedimiento que tenemos para el tema de sanción de irregularidades, aplicación que la hace a través de la autoridad aduanera. Nuestro fundamento acerca de este tema es el artículo 150, 51, 53, 53A, y tenemos otras disposiciones, el 46, que, bueno, pues es el principio de inmediatez, que es lo que nos va a fundamentar este procedimiento. Vimos el martes pasado, y el cual les invito a que chequen este video, los casos, las causales que nos van a configurar este procedimiento. El inicio de un PAMA, estas causales que vienen en el artículo 151 y que generan básicamente el embargo. El embargo es una de las características primordiales y únicas básicamente para el tema del PAMA, a diferencia del pago del procedimiento administrativo para determinar contribuciones, que bueno, pues este procedimiento básicamente no tiene esta modalidad del embargo. Los momentos de procedencia, checamos también, bueno, pues básicamente el artículo 150 nos habla de estos momentos de procedencia. Es muy importante entender
que sí sabemos que el PAMA es un embargo, que nos van a embargar por alguna de los supuestos del 151 de la ley aduanera. Pero ¿en qué momento? Si los platicamos el martes pasado, cuando estamos en despacho aduanero, derivado del reconocimiento aduanero, cuando nos hacen una verificación de mercancía en transporte, que es una OVT, que es después, una vez que sale la mercancía de la aduana, puede ser inmediatamente de que esta salga o bien en transcurso, ¿sí? En el trayecto, en el momento en el que se dirige al lugar esta mercancía, pues en este momento puede ser, obviamente, el momento en el que se emita este procedimiento. También derivado de las órdenes de visita domiciliaria, cuando la autoridad realiza las facultades de comprobación, ¿sí? Que está ligado con el punto que sigue. Bueno, pues en estos momentos tenemos también que la autoridad va a revisar en el domicilio del importador estas mercancías y de no cumplir, por ejemplo, en la legal estancia, que es una de las causales del 151, pues emitirá el embargo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos verificativo, cuando tenemos alguna de estas causales, entonces vamos a iniciar con este procedimiento. El artículo 150 de la ley aduanera nos habla que se dará inicio a un acta de inicio de procedimiento administrativo, lo cual pues nos va a indicar, entre otras características, básicamente el embargo de la mercancía, ¿de acuerdo? Un punto importante que no debemos perder de vista es precisamente lo que establece el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación. Y para este tipo de procedimientos encontramos que el hecho de realizar por parte de la autoridad la revisión de la mercancía, el embargo de las mercancías, sobre todo en las verificaciones, en las OVTs de mercancía y transporte, el análisis de la mercancía o el embargo tiene que realizarse dentro del recinto fiscal, es decir, será transportado al recinto fiscal la mercancía para que ahí se lleve a cabo el proceso. No puede la autoridad, en una práctica de una visita domiciliaria o en el caso de estos embargos que se pueden realizar, no puede hacer esta verificación pues, prácticamente en otro lugar distinto al recinto fiscal. Incluso aquí tenemos que se impondrá sanción de 1 a 6 años a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos, primero sin mandamiento escrito, ¿sí? Y que estas sean en lugares distintos al recinto fiscal. Entonces, son dos requisitos muy importantes. Primero, debe haber un mandamiento. Lo vimos también al inicio de todos estos temas, la importancia de fundar y motivar el acto de molestia, ¿sí? Y el hecho de que no puede haber ningún tipo de verificación fuera del recinto fiscal. Recordemos que el recinto fiscal, artículo 14 de la ley aduanera, es la aduana, ¿ok? Entonces, ese punto es importante. Ahora, entrando a nuestro contenido de las actas, porque vamos hoy a analizar este artículo 150, pues tienen que cumplir por lo mínimamente con los requisitos que nos establece el artículo 38 del Código Fiscal. Entonces, este 38 del Código Fiscal para esta acta de inicio, que es prácticamente el documento que da la apertura a que se realice el inicio del PAMA, debe de tener por lo menos, pues constar obviamente por escrito, ser de manera impresa o digital, señalar la autoridad que emite, ahorita lo vamos a ver ya físicamente en un ejemplo que tenemos, señalar lugar y fecha de la emisión, obviamente la importancia de estar fundado y motivado y que ostente la firma del funcionario competente, asimismo señalar a las personas, ¿ok?, que vaya dirigido. Entonces, estos artículos, cualquier acta, cualquier documento que emita la autoridad en este sentido, actos administrativos, mínimamente tendrán estos requisitos. Entonces, bueno, pues esto es lo que tendremos que observar cuando la autoridad nos emita un acta de inicio. ¿De acuerdo? Vamos a entrar al artículo 150 de la ley aduanera, el levantamiento del acta. Para que proceda el embargo precautorio, obviamente las autoridades tienen que levantar esta acta de inicio, derivada de qué? De alguna de las causas del artículo 151, ¿verdad? Y entonces, aquí en este artículo nos menciona los requisitos mínimos que debe de tener. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
¿Se acuerdan que hemos estado comentando también en estos temas que la autoridad que realiza cualquier acto de fiscalización, pues obviamente tiene que identificarse, además de, bueno, pues nosotros verificar que esa unidad administrativa realmente tenga las facultades previstas en el reglamento, en este caso puede ser en el RISAD, en el Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria, o el Reglamento de Finanzas, en el caso de las entidades federativas. Primero, pues para facultar a estas autoridades en general que pueden realizar estos actos, y posteriormente tienen que tener el nombramiento, las personas que están realizando físicamente deben de tener su constancia para realizar este tipo de actos, ¿de acuerdo? También debe estar narrado los hechos y circunstancias que motivan ese inicio de procedimiento, es decir, ¿por qué me vas a embargar? ¿Por qué me estás levantando un acta de inicio? ¿Por cuáles son las circunstancias? ¿En qué momento estoy yo, pues, encuadrando mi conducta con alguno de los supuestos del 151 de la ley aduanera? La descripción, naturaleza y demás características de la mercancía. Obviamente sabemos que en este procedimiento el objetivo es el embargo de la mercancía, entonces se tiene que hacer una clasificación, un inventario, una descripción detallada de cuál es la mercancía que se está realmente embargando en ese momento. Aquí muchas veces se puede también llegar a encontrar que lo que establece el pedimento, lo que dice, lo que se declara, acuérdate que el pedimento es una declaración, no coincide con el tema, ¿sí?, de lo que físicamente está viendo la autoridad, y estaríamos incluso, pues ya a lo mejor en otros supuestos también, independientemente de por cuál inició el acta de inicio. Toma de muestras de mercancías, en su caso, obviamente, pues con el objetivo de fundamentar nuestra resolución. ¿De acuerdo? Entonces son elementos, y esto pues nos lo establece básicamente el artículo 150. Voy a compartirles el artículo, me gustaría leerlo, porque bueno, pues es amplio, y denme un segundito. Este artículo pues está extenso, y entonces, bueno, pues es mucho más fácil compartírselos que pasarlo en una presentación. En este momento se los voy a compartir para terminar de analizarlo y pasar a nuestro ejercicio. En un segundo. Ahí está, les pido entonces también al que esté aquí. Vamos a, se los voy a compartir en un momento. Ok. En pantalla estamos viendo este artículo 150, entonces, bueno, tenemos aquí claramente lo que acabamos de ver, que estas autoridades aduaneras van a levantar el acta de inicio del procedimiento en materia aduanera con motivo, y vemos estos momentos de procedencia, del reconocimiento aduanero, verificación de mercancía en transporte, ejercicio de facultades de comprobación, y dentro de este ejercicio de facultades están las visitas. Reitero este punto porque obviamente son dentro de las etapas de la operación aduanera, son los momentos en los que la autoridad puede emitirme un PAMA, ¿de acuerdo? Entonces puede ser durante el despacho, post despacho, por las autoridades federales que hemos reconocido, el SAT, y también de acuerdo al anexo 8 del convenio de colaboración, las entidades federativas, secretarías de finanzas, de acuerdo, habilitadas para el anexo 8. En esa acta ya vimos cuáles son los elementos importantes que debe de tener, y también nos habla de designación de testigos, debe venir señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahí les pido por favor sus microfonitos, muchísimas gracias. Vamos a ver, creo que ya ahí es. Ay, muchas gracias. Ok. En caso, bueno, esta parte, en caso que es algo que hace la autoridad, que en caso de que no exista, bueno, el interesado, se apercibirá en caso de que el interesado, si los testigos no son designados o aceptadas sus facultades como tal, quien practique la diligencia los designará. Normalmente, y en la mayoría de las visitas, pues nunca quieren designar, acaba uno designando al compañero, normalmente no se va solo a este tipo de diligencias, siempre va un grupo establecido para realizar estas diligencias, estos actos, es precisamente el inicio de un procedimiento. Dicha acta deberá señalar al interesado. Ahora, dentro de esta acta, un punto importante es que, bueno, te voy a notificar cuál es la naturaleza del acto, pero también
voy a darte obviamente tu derecho de audiencia, que son 10 días contados a partir de que surte efecto la notificación al día siguiente para ofrecer pruebas y alegatos. Finalmente nos dice, cuando el embargo precautorio se genere de una inexacta clasificación, podrá ofrecerse dentro de este plazo la celebración de una junta. Es decir, si una de las causales es el tema de la inexacta clasificación, pues solamente se puede solicitar por parte del importador la celebración de una junta técnica para obviamente realizar y ofrecer todas las pruebas necesarias, ¿de acuerdo? La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado copia del acta de inicio del procedimiento. Ahora, entonces, los puntos rescatables y que vamos a analizar hoy en esta plática es básicamente estos requisitos que debe de tener el acta, el tema del ofrecimiento de pruebas y las causas que motivan básicamente el inicio de este procedimiento. El día de hoy vamos a analizar un PAMA que en su momento levantamos por la causal de subvaluación. Quiero mostrarles, en el artículo 151, ¿se acuerdan? Vienen las causales, los casos en que procede. La fracción séptima, recordarán que, bueno, pues es básicamente cuando la mercancía viene subvaluada. Pero hay un punto importante que hay que recalcar, aquí lo tenemos, y tenemos básicamente, en los casos a que se refiere la fracción 6 y 7, es decir, la fracción en donde tenemos el embargo por la no localización, sobre todo por no localizar al proveedor o declarar falso o inexistentemente la razón social, el domicilio, tanto del importador como el proveedor, y en el caso de la subvaluación, fíjense bien, aquí hay un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto? En las demás fracciones, si el tema está en la aduana, ¿ok? O post-despacho, la autoridad de manera directa puede dar inicio a esta acta, puede dar inicio al PAN. Sin embargo, cuando se detecte alguno de estos supuestos de lo del domicilio, la inexistencia, la falsedad, la no localización o el procedimiento de la subvaluación, la autoridad no lo puede hacer de manera directa. Aquí, ¿qué nos dice? Nos dice, en estas dos causales, se requerirá una orden emitida por la autoridad aduanera que en términos del RISAC sea competente. ¿De acuerdo? Entonces, en estos dos casos, dentro de las facultades, está habilitada la Administración Central de Investigación Aduanera y es la administración que tiene la expertise para realizar este tipo de análisis. Adelante, Osvin, ¿tienes la manita levantada? Ese que no se está viendo, todavía la bandera. A ver, ¿ahí se está viendo? ¿Sí se ve? ¿La ley aduanera? Sí, ahí se ve. Se ve ahí, maestra. Perdón. Bueno, estábamos simplemente leyéndola, no se preocupe, no hay nada aquí extra. Pero bueno, retomando. Gracias, Osmin, muchas gracias. Ok, entonces, vamos a analizar un caso acerca de la subvaluación, pero quiero hacer esta connotación. En el caso de la fracción sexta y séptima, sí necesitamos una orden por parte de la autoridad competente. O sea, no puede en el caso de la aduana de manera directa. Ahora, la aduana ya tiene facultades, ¿de acuerdo? Hasta el 2013, esta disposición aquí textual decía que la única facultada para emitir en estos dos supuestos era la Administración Central de Investigación Aduanera, de la Administración General de Aduanas, ¿ok? Bueno, ya después de esta fecha se habilitan otras unidades de la AGACE, de la Administración General de Auditoría, y también las aduanas, y se queda la Administración Central de Investigación Aduanera. Sin embargo, sí les comento que son análisis muy detallados, que obviamente muchas veces la gente de la aduana no lo puede hacer. Porque ¿se acuerdan que el martes pasado hicimos rápidamente un análisis, que vamos a tener un curso de subvaluación después, una plática?
sí tenemos que hacer todo este tema de analizar el pedimento, el de análisis con el de referencia, buscar este tema del método de similares, etcétera. Entonces, pues realmente la aduana no tiene el personal para hacer estos análisis, aunque tiene la facultad. Sin embargo, entonces lo que hace es que solicita, ¿sí?, a esta Administración Central de Investigación Aduanera realizar estos análisis. Lo mismo sucede, en esta central también hay unidad de verificación de domicilios, y aquí sí lo puede hacer también a través de las desconcentradas o ella misma hacer estas actas, pero necesitamos en estos dos casos únicamente que exista una orden emitida. En el caso de los demás supuestos, el acta de inicio simplemente con el hecho de justificar en este momento las circunstancias por qué se está dando inicio es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a irnos. Voy a dejar de compartir, voy a compartir otra vez para que me indiquen si te ve. Voy a compartirles ahora, vamos a dar inicio con esta orden de verificación. ¿Ok? Entonces vamos a, déjenme, perdón, orden de embargo. Aquí está, esta es la orden. ¿Ok? Aquí y se las voy a compartir. Me indican si se ve, por favor. ¿Listo? ¿Se está viendo? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí se ve, maestra. Perfecto, muchas gracias. Ok, esta es una orden de verificación que se emitió en su momento, emitimos para un tema de fracción séptima. Entonces, ¿cómo es este proceso? En este caso en específico, llegó la mercancía, pasó el módulo de selección, le tocó reconocimiento aduanero. En este reconocimiento aduanero, la autoridad revisa, ve los valores y envía una alerta a la Central de Investigación Aduanera, a la aduana. Y entonces se comienza a hacer el análisis del pedimento, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo que se hace es que se va a emitir una orden de embargo precautorio conforme al 151 y en específico la fracción séptima, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se ponen los datos, acuérdense, hay que notificar al agente aduanal, al importador. Y aquí es muy importante. ¿Se acuerdan que dentro de los requisitos del 150 nos dice que tenemos que identificar a quién va dirigido? Bueno, en este caso el agente aduanal, el importador, que recuerden, el agente aduanal es responsable solidario. Aquí comienza la Administración Central de Investigación Aduanera con sede dependiente de la Administración General de Aduanas del SAT, que es un órgano desconcentrado. ¿Qué es lo que empieza? Bueno, a establecer que el contribuyente, ¿sí?, respecto de una mercancía en el pedimento de importación fulano. Entonces, esto fue en el 2013, ya tiene algunos añitos, entonces, bueno, pues ya puede ser objeto de análisis, ¿verdad?, de educativo. Entonces, bueno, aquí lo que sucedió fue que, bueno, pues este pedimento, ¿sí?, este pedimento que presenta esta empresa, se detecta que los valores están por debajo. Entonces, bueno, pues sí, aquí ¿qué está haciendo la autoridad? Se está identificando, aquí vamos a ver todo su fundamento jurídico, donde nos dice exactamente cuáles son las facultades del reglamento interior, de la ley de servicio de administración tributaria, es decir, todo el fundamento. ¿Se acuerdan que en el 150 nos decía, tiene la autoridad que identificarse, tiene que estar fundado y motivado, establecer a quién va dirigido? ¿Ok? Entonces, en este caso, la autoridad aquí está realizando todo este proceso para, obviamente, informarle cuál va a ser la causal hasta este momento. Ahora, acto seguido, lo que va a hacer es informarle cuál es la naturaleza del procedimiento, del acto. ¿Ok? Entonces aquí, derivado de la solicitud, fíjense bien, esto es muy importante, realizada por la aduana de Manzanillo. Es en su momento la aduana, como les comentaba, la aduana de Manzanillo nos solicitó este análisis de valor, así le conocen. La palabra subvaluación no está reconocida en la ley, entonces no se puede utilizar en los documentos oficiales. Ustedes no van a encontrar jamás en algún documento emitido por la autoridad aduanera, cualquiera que sea esta, un tema de la palabra subvaluación. La conocemos así, obviamente, porque, bueno, pues es un concepto reconocido internacionalmente, pero más bien esto tiene que ver con el valor de las mercancías. Hay un problema con el valor de las mercancías.
Y tan es así que, bueno, pues nos vamos a los métodos de valoración del artículo 71 al 78 de la ley aduanera. Entonces, sí les comento que la palabra subvaluación no la van a utilizar. Lo que van a utilizar la autoridad aduanera es análisis de valor de mercancía. Y nos dice que acuérdense que el 150 nos dice, me tienes que indicar el objeto, cuál es la naturaleza de esta irregularidad. Y entonces aquí en esta orden de embargo, la autoridad establece que, bueno, en cuanto a este pedimento de importación definitiva, fulano, clave A1, recordemos que las claves de pedimento, en el caso del régimen de importación definitiva, es el A1, de fecha tal, presentado al mecanismo de selección el día tal por conducto del agente aduanal a favor del importador tal, presenta los siguientes datos. Entonces, este pedimento, ¿qué es lo que traía? ¿Qué mercancía? Entonces, habla, obviamente no hay que poner estos datos, la fecha de pago, la secuencia. Recuerden que dentro de un pedimento puede importarse un tipo de mercancía o varios tipos de mercancía. Entonces, aquí la autoridad detecta que en este pedimento que trae posiblemente 6 tipos o más de mercancías, en la secuencia sexta que está trayendo tejido 100% poliéster de la fracción 58013300, obviamente recuerden que ya a partir del 28 de diciembre ya son 10 dígitos con los 2 del MICO, pero bueno, esto estamos hablando de aquellos entonces. Con un valor comercial, recordemos que el valor comercial es el valor de la factura, de 15,809, cantidad de la mercancía, ¿ok? Son 9,258 metros, del país de origen de Hong Kong, con un precio unitario de $1.70, $1.70. Entonces, obviamente, esta es la información que trae el pedimento de análisis. Este es el pedimento que detectó la aduana y por el cual ve que el costo es obviamente muy inferior y entonces nos mandó en ese momento para el análisis. Ahora, ¿se acuerdan que también les comenté que había que hacer un análisis? Buscar otro pedimento en la búsqueda se hace a través de las bases que obran en el Servicio de Administración Tributaria por un periodo de 90 días. Es decir, el artículo 76 de la ley aduanera nos habla de este periodo. Y entonces encontramos, ¿sí?, que hay un pedimento, este es el otro pedimento, con fecha de pago 30 de junio del mismo año. Entonces, si yo veo del 30 de junio al 9 de agosto, pues obviamente está dentro de estos 90 días y puedo de primera instancia tener este pedimento que me sirva para hacer el análisis. Ahora, ¿qué me dice este pedimento? Para que yo pueda hacer este análisis y buscar este método de valoración, pues obviamente tiene que ser a través de los métodos de valoración del 71 al 78 de la ley aduanera. Y existe el mecanismo del método de mercancías idénticas, en mercancías similares, precio unitario, reconstruido, ¿sí? Y pues, en general todos los procedimientos. En este caso, para estos supuestos, lo que hacemos nosotros es buscar un tema de similares, es decir, difícilmente podemos tener un idéntico, a menos que de veras sea incluso del mismo proveedor, o había casos en que del mismo importador en un periodo de esos 90 días y lo traía al triple de precio y de repente lo traía a un precio muy inferior. Entonces, esta parte era un poco complicada, ¿no? Decías, bueno, ¿por qué los costos están de esa manera? Entonces, el pedimento, que en este caso sirve de referencia, si se dan cuenta, pues es el mismo tipo de mercancía, ¿sí? Es la misma fracción. Tenemos tejido 100% poliéster. Básicamente, vean el valor. Aquí estamos hablando de 15,000 y acá estamos hablando de 158,000. Las cantidades, si se dan cuenta, son similares. Podríamos tomar un 10% arriba o abajo. Son cantidades similares, son del mismo país de origen y dense cuenta, el metro cuadrado está en 15.69 a 1.70. Entonces, obviamente, de acuerdo al 151 fracción 70 que nos habla que tenemos que, el artículo 151, la fracción séptima, nos habla precisamente del doble. Entonces, bueno, aquí está, pero por mucho del doble el valor, ¿ok?
Entonces, bueno, pues aquí se configura claramente que hay un tema de subvaluación, como es conocida, y entonces se procede a establecer que una vez que se realizó este análisis comparativo de este pedimento, el que se importó con el que la autoridad toma de referencia y atendiendo al artículo 73 del método de similares y el 90 en este plazo de los tiempos, pues entonces se emite, cumple y se procede obviamente a realizar, se procede a verificar el valor comercial de las mercancías de referentes a este tema. Entonces, aquí ya se hace, esta es la forma en que se calcula o cómo podemos sacar el porcentaje de subvaluación. ¿Se acuerdan que en la ley, en la fracción séptima, nos dice el 50%? Aquí esta mercancía, ¿por cuánto está? Por el 89.16%. Entonces, se configura este supuesto. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Se toma el precio unitario del pedimento de referencia, el que se detuvo en la aduana, y se va a restar del precio unitario del pedimento de la autoridad, el que tomó de referencia, obviamente, es el de referencia, perdón, el de referencia que es el de la autoridad, el de análisis que es el que se detuvo en la aduana, la diferencia de estos dos, ¿ok? Esta diferencia se va a expresar en porcentajes, que obviamente lo vamos a multiplicar, es decir, la diferencia entre el precio unitario por 100. Aquí, si se dan cuenta, lo que busca la autoridad es ser lo más transparente para que el importador y la gente aduanal comprendan por qué el 89.16% está subvaluada esta mercancía. Entonces, obviamente está mal por el 50% y procede la causal de embargo por la fracción séptima. Entonces, aquí es la resta y esta resta, obviamente esta diferencia, lo que se va a hacer es dividirla entre el precio unitario que determinó la autoridad por 100, me sale obviamente el cómputo o el cálculo del porcentaje de subvaluación. Y entonces, aquí ya viene la fundamentación y motivación que hace la autoridad, que es derivado de este análisis comparativo, ¿sí? Se tiene que el valor de la mercancía declarada en el pedimento que se detuvo en la aduana de Manzanillo es inferior en un 89.16% al pedimento de referencia. Y por lo tanto se actualiza el supuesto del 151 fracción séptima y se obviamente redacta, se transcribe este artículo. Por lo tanto, en este momento, aquí viene lo importante también. Se ordena el embargo precautorio ¿durante qué momento? ¿Se acuerdan que el 150 nos establece los momentos? Y aquí se está estableciendo que durante el reconocimiento aduanero, en ese entonces todavía segundo reconocimiento, imagínense, ya no existe el segundo reconocimiento, el reconocimiento aduanero o en el caso de la mercancía, de verificación de mercancía, declarada en el pedimento, en el cual, y se hace una breve narrativa, ¿no? En el cual se declara pues obviamente tal valor y haciendo el comparativo con el valor que se tiene del pedimento que fue realizado, enviado por la aduana de Manzanillo. Entonces, aquí nos habla que se notifique la presente orden, se notifique obviamente al agente aduanal, ¿sí? Así como podrá ser ejecutada por la Administración Central de Investigación Aduanera o por las aduanas del país, que en este caso, o demás autoridades establecidas, que aquí tenemos de conformidad con el artículo 136, tercer párrafo, que se aplica de manera supletoria, pues obviamente aquí conforme, incluso fíjense aquí, encontramos en esta parte que nos dice que conforme debe contener, respeta la garantía de audiencia, ¿sí? Y conforme a lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucional, entonces se procede a la orden de embargo que se generando el inicio del PAMA, mismo procedimiento que va a tener su ofrecimiento de pruebas y se establece el fundamento. 150, 151 y 153 de la ley aduanera, lo firma obviamente la autoridad competente y en ese momento tenemos ya nuestra orden de embargo. Entonces recordemos que todavía no tenemos el inicio, porque para que la autoridad de la aduana inicie al PAMA, tiene que tener, en el caso de la fracción sexta y séptima, debe de tener obviamente la orden de embargo. En este caso ya la autoridad competente se la
emitió. Y ahora sí, nos vamos a ver el tema del acta, ¿de acuerdo? Entonces aquí les voy a compartir, ¿sí? Esta acta. Vamos a compartir esta acta. Y bueno, ¿sí se ve? Sí, ¿verdad? ¿Dani? ¿Sí? Sí, se ve bien, maestra. Perfecto, ok. Bueno, entonces, Dani, ahí por favor, tendrás el vínculo, el link del cuestionario, si lo podemos compartir en Facebook, por favor. Muchísimas gracias a todos los que están. Acuérdense de registrarse. Sí, claro que Muy sí. bien, gracias. Ok, entonces, bueno, este es el acta de inicio. Ahí, perdonen los rayoncitos, pero también, bueno, este es del 2009, ya llovió, ¿verdad? Pero bueno, los procedimientos siguen siendo los mismos, no ha cambiado el tema, han cambiado los formatos, pero en realidad el procedimiento sigue siendo el mismo. Y aquí sí, este es un acta de inicio de procedimiento del PAMA, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se inicia con identificando, en este caso es de La Habana de Manzanillo, se viene el día, ahora hay que circunstanciarla, quién está emitiendo esta parte, las autoridades que lo emiten. Nuevamente encontramos estas constancias de identificación precisamente de los funcionarios que van a participar, el fundamento completo de todo lo que va a realizar, el fundamento jurídico, que es muy importante y siempre lo tenemos que checar. Cuando existen estos procedimientos y estamos del otro lado asesorando a nuestros clientes, siempre es bueno checarlo, porque ¿saben qué pasa? Que de repente la autoridad caemos en esta parte de hacer machotes. Entonces, de repente, sí llegó a pasar que se nos olvidaba cambiar algún artículo o algún nombre o el RFC y emitías el acta era un nombre y el RFC del anterior, porque pues trabajas bajo este tipo de machotes. Entonces, eso, sí, nosotros cuando estamos en este lado hay que checar bien el fundamento, que sea actualizado, porque de repente lo damos por visto y acuérdate que puedes tener un procedimiento de nulidad también por cuestiones de fondo o de forma. Entonces, ahí es buscarle para revertir los efectos de la autoridad. Ahora sí, se hace constar los siguientes hechos. Y entonces, aquí tenemos que se viene también la parte de la facultad de la autoridad para poder emitir este tipo de acto. Viene la circunscripción territorial, obviamente también esta parte es importante. Vienen los datos del transportista, que obviamente tienen la mercancía. Se designan a los testigos, ¿te acuerdas que vimos esta parte de designación de testigos? Viene también toda esta parte donde se establece el domicilio para oír y recibir notificaciones. Entonces, estas partes que vimos en el artículo 150, sí las encuentras en el acta y debes encontrarlas en el acta. Por eso es importante cuando alguien le emite un PAMA, cheque toda esta formalidad, estas cuestiones de forma, tiene que cumplir con lo que establece el 150. Por eso incluso ahí con mi letra, en su momento ya tiene bastante tiempo este documentito. Entonces, establece que sí en el acta debe de venir lo que establece el 150, ¿de acuerdo? Y vienen los hechos. En este caso igual, que bueno, pues en ese momento para ejercer facultades, estoy hablando del 2009, para ejercer facultades de comprobación, que los artículos siguen siendo exactamente los mismos, en este caso se expidió, fíjense bien, en este caso de esta acta no fue en la aduana, sino posteriormente se emite una orden de verificación de mercancía en transporte. Se trae la mercancía obviamente a la aduana, fue a través de una irregularidad de verificación de mercancía en transporte, pero al realizar obviamente ese objeto, cuál fue el objeto de esa verificación, pues obviamente se establece que es el cumplimiento, verificar ese cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior. ¿Okay? Y se narra todo lo acontecido. Entonces ahí aproximadamente a las 21:40 se encontraba circulando en las avenidas colindantes de la aduana. Aquí vemos un vehículo marca Freightliner, modelo tal, con placas de circulación, al ir para practicar estas inspecciones de mercancías de procedencia extranjera. Bueno, pues se hace toda esta narración. Entonces, si se dan cuenta, las autoridades también pues tendríamos que le tienen que hacer también a muy buena redacción, hacer toda esta circunstanciación para que realmente quede claro los momentos, ¿sí? Entonces aquí
se está estableciendo que con las atribuciones que se confiere, fíjense bien, dice, pidiéndole al conductor que se detuviera la marcha del citado medio de transporte para poder llevar a cabo la revisión de mercancías a fin de tener las condiciones adecuadas para que sea factible realizar el reconocimiento detallado y determinar si existen o no irregularidades que ameriten el inicio del PAMA, ¿no? Entonces aquí solicitó se dirigiera, ahora fíjense bien, es muy importante, ¿se acuerdan que vimos que el 114 puede hasta ser una cuestión privativa de la libertad en el caso de que si lo detienes en el trayecto, aquí vimos que es en la carretera cerca de la aduana, se le detiene, se hace un operativo, se detiene y aquí lo que sucede es lo detienen y le dicen va a trasladarse, se solicita, se dirija y lo escoltan al recinto fiscal. Este tipo de cosas, fíjense, ¿qué pasaría si en esta acta de pronto yo de la redacción no encuentro el momento en el que la autoridad le solicita a mi cliente el hecho de que se traslade al recinto fiscal? Yo podría en este momento argumentar una irregularidad, una falta de fundamentación de procedimiento, una violación al procedimiento y podría incluso establecer el 114 que vimos. Independientemente de que a lo mejor sí lo llevaron, se hizo la verificación, pero hay que tener mucho cuidado. Nosotros ya en este momento que estamos de este lado, pues hacer puntual seguimiento de todos estos actos. ¿Cómo lo vamos a saber? Estudiando. O sea, si realmente, imagínense, lo lees y sabes que existe el 114, pues vamos a estar, eso y nada es lo mismo. Entonces es importante, por eso, hacer, tener estas capacitaciones o buscar en la práctica también para poder realizar estos procedimientos. Ahora, fíjense bien. Entonces, bueno, se procede, ¿sí? El cual conducía, aquí me dice, bueno, ¿qué le dice? ¿No? Que solicita se dirija al recinto con el objeto de verificar la legal importación, tenencia, estancia de las mercancías, el cual conducía. Entonces, aquí es una, si recuerdan del 151, es también una de las causales de embargo. Entonces, en este momento, presuntamente se encuentran amparadas, o sea, presuntamente, o sea, sí presentó un pedimento esta persona. Entonces, bueno, pues el verificador procede a entregar a la persona de carácter propietario la orden de verificación, obviamente, de verificación se le entrega la orden de verificación, la carta de hechos, también una constancia de traslado. Esto ya lo vimos, está el curso en la plática que dimos de verificación de mercancía en transporte también ya en nuestro canal para que la chequen. Y bueno, pues obviamente se hace esta parte, el traslado de la mercancía, todo tiene que constar en este tema. Y viene la verificación física y documental de las mercancías, si hay un pedimento, ¿ok? Y fíjense, en este pedimento estaba transportando tela felpada, en ese momento, pues con un valor de 246,500 pesos del país de origen China, clasificada en la fracción 60019201. Y bueno, pues en este momento se establece que es la documentación. Obviamente es importante señalar que se anexa al pedimento factura. Acuérdense, en ese entonces, pues todavía se anexaba la factura. Hoy en día ya no, ya es el tema del acuse de valor, la manifestación de valor, que también es un tema importante. Ahora, se ordena la emisión de la orden de embargo. ¿Por qué se ordena la orden de emisión de embargo? Entonces aquí, llevar a cabo el reconocimiento, se encuentra, fíjense bien, que en su secuencia única se encuentra presumiblemente un precio inferior. Ah, ¿ya vieron? Fíjense bien aquí, la autoridad inicia, ¿sí?, para buscar que legal estancia. Entonces, en un operativo carretero, que estos operativos aquí los hacen mucho las secretarías de finanzas, aquí tenemos acompañándonos a nuestros queridísimos compañeros de Puebla, pues realizan estos operativos y el objetivo es buscar que esa mercancía sea amparada por un pedimento. Resulta que sí, efectivamente, tenía el pedimento, pero bueno, una vez que tiene el pedimento, una vez que se verifica, se ve la mercancía, se analiza el pedimento, aquí fíjense cómo se transforma y cambia la irregularidad. Ya no fue por un tema de legal estancia, porque en realidad sí presentó el documento.
Acuérdense que el 149 de la ley aduanera nos dice que la forma de acreditar la legal estancia es con tu pedimento, un CFDI, una factura o el documento que te emita la autoridad en caso de que exista algún tema de subasta, etcétera. Entonces, presenta el pedimento. Entonces, obviamente, en este momento ya no estamos bajo una causal, lo revisaron y apareció en el sistema, etcétera. Pero al momento de entonces ya hacer el análisis, se dan cuenta que el valor es inferior. Y entonces, ¿a qué se procede? A hacer lo mismo. Se le pide a la Administración Central de Investigación Aduanera que emita la orden de embargo y se dan cuenta cómo se inserta en el acta de inicio. Esta acta la está haciendo la aduana de Manzanillo. Y entonces aquí lo que hace es insertar el acta de la orden de embargo que vimos hace un momento. Esa orden que emite la autoridad la inserta textual, o sea, tal cual, hace un escáner, inserta la orden de embargo y lo mismo. ¿Se acuerdan del análisis que se hizo? Bueno, pues aquí igual se hizo el análisis conforme a este punto, ¿sí? Se establece los procedimientos, los métodos de subvaluación, que es precisamente del 71 al 78, ¿sí? Y bueno, pues en este caso se hace la descripción igual de la mercancía, se establecen aquí los montos por los cuales obviamente tiene este valor que es inferior en un 50%, y entonces se procede, aquí está la información, obviamente, de los valores. Aquí están ya lo que se declara. Fíjense bien, en este acta de inicio, porque se tiene que informar cuál es el punto, se establece, estos son los datos que vienen en el pedimento. Acuérdense que ya estamos ahorita en el acta de inicio y dentro de los requisitos me tienen que informar exactamente por qué, o sea, cuáles son los motivos de esta orden. Ya vimos que es porque hay un tema de subvaluación, ya tenemos la orden de embargo y aquí nos dice, fíjense, ¿por cuánto va a ser la diferencia? Declara en valor en aduana esta cantidad, 246,000, el IGI de 36,000, el DTA, el impuesto al valor agregado. En total, el pedimento trae un valor de 81,000 pesos. Y el valor, ¿sí?, que están tomando como referencia, ¿sí?, el pedimento que la autoridad compara y le dice, está mal, no vale eso la mercancía. Entonces, aquí vemos los costos, es por 182,000. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo único que se hace? ¿Cómo se hace esta diferencia? Finalmente ya el importador pagó ciertos impuestos. Entonces, lo único que se hace es con los valores que se obtuvieron del nuevo pedimento, se hace una resta de cada uno de los conceptos y aquí vemos que el crédito en ese momento pues fue de 100,911 pesos. Entonces, porque pues hay que considerar obviamente lo que ya había pagado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dense cuenta cómo derivado, obviamente, el primer ejemplo fue de una verificación en despacho aduanero y la otra fue de un operativo en orden de verificación y resultó en una orden de embargo por subvaluación de valor de mercancía. Puede ser que a lo mejor al momento de la autoridad de detenerlo, igual y no tenía pedimento, lo remiten y en ese caso sí hubiera sido por legal estancia. Pero como sí presenta el pedimento, al hacer el análisis, pues aquí le están estableciendo que el total de contribuciones omitidas es esa diferencia de acuerdo a este supuesto y obviamente se procede al embargo de las mercancías. ¿Okay? Y aquí viene, a continuación, bueno, inicio del procedimiento administrativo, esta autoridad presume, obviamente, la infracción. Acuérdense que todas las causales que tenemos en el 151 tienen su debida correlación con la sanción, las irregularidades que vienen a partir del artículo 176. Y bueno, pues aquí se establecen estas omisiones, también esta autoridad aduanera procede conforme a esta orden, conforme a este supuesto, al embargo de las mercancías. ¿Qué mercancías son? Pues obviamente son estas, se describe, ¿se acuerdan que en el 150 nos decía que teníamos que describir las mercancías? Entonces, bueno, pues aquí se está describiendo y también se acuerdan que nos dice que se tiene que dar un plazo de 10 días. Y entonces viene la parte donde para este inicio de procedimiento se hace constar, de acuerdo al fundamento, que se le concede un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al que fue notificado para que ofrezca, obviamente, sus pruebas y alegatos.
se cierra el acta y estamos obviamente listos con este tema del acta de inicio. Entonces, si te das cuenta, todas las actas de inicio, si hay un tema, tienen que cumplir forzosamente con el 150. No es letra muerta, no es un tema de creo que así dice, pero en la realidad no. Tiene que verificarse, como ya vimos en estos supuestos, y se sigue haciendo igual, ¿eh? Se sigue haciendo igual, han cambiado las redacciones, la forma de presentar, los formatos, etcétera, etcétera, pero de fondo esa es una orden de embargo, esa es un acta de inicio y finalmente vamos rápidamente un escrito de pruebas, ¿de acuerdo? Obviamente ya le dieron sus 10 días, son escritos libres, se tiene que establecer obviamente a la aduana, se manifiesta obviamente en la relación del procedimiento, acuérdense que en todos los escritos se tiene que establecer la personalidad del representante legal de la empresa, el domicilio, señalar personas para autorizar y obviamente se establece que por así convenir a los intereses, bueno, se establecen de acuerdo al procedimiento pruebas y alegatos, en este caso una de las formas también para terminar con estos procedimientos, cuando no tienes pruebas, te allanas. ¿Qué significa? Aceptas que hubo subvaluación, pagas, ¿sí? Y te entregan tu mercancía. Entonces, en este escrito, básicamente, aquí lo que hacen normalmente, bueno, pues empiezan a fundamentar, acuérdense que el objetivo también de estos actos, de estos escritos de pruebas y alegatos, a los alegatos son esos, o sea, tienes que fundamentar, pues, qué artículos están mal fundamentados o mal aplicados, cuáles son las pruebas que tú estás ofreciendo, ¿no? Para, obviamente, desvirtuar la irregularidad y, bueno, pues es básicamente a grandes rasgos cómo lo tiene que presentar, cómo tienen que presentar en estos 10 días. Y les repito, hay dos opciones. Una es que en estos 10 días presenten pruebas como tal, o sea, que sí acrediten a través de un dictamen, a través de ciertos elementos. En el caso de la subvaluación, tiene que ver con el tema del valor de las mercancías. Hoy en día, con la manifestación de valores, es una prueba fundamental para establecer que tu precio no está subvaluado, ¿no? Esta relación o vinculación también con todo lo que tiene que ver la parte de acreditar de dónde viene la mercancía, cuándo la compraste, etcétera, el proveedor, si están metiendo incrementables, si el valor es un valor de transacción o está bajo algún método. Entonces, esta parte es necesaria y es muy importante y les repito, hoy una herramienta que sirve mucho para contrarrestar estos temas de subvaluación que emite la autoridad, básicamente es a través de la manifestación de valor. Este documento donde se tiene que establecer que es únicamente obligatorio para los importadores, recuerden que es un tema para importadores, donde se establece la construcción, es decir, cómo fue adquirida la mercancía, cómo fue pagada, etcétera. Entonces, este tema es muy importante. Bueno, pues prácticamente llegamos al final.